Buenos días, Alicia. Alicia, ¿me puedes comentar, o María Eugenia, o su, cómo se escucha, por favor? Hola, Leandro, tanto tiempo. Le digo tanto tiempo porque tuvimos una reunión recién por Google Meet. Ah, se escucha perfecto. ¿Qué haces, Leandro? Bien. Bueno, otro sábado. Les recuerdo que mañana el desarrollo de los encuentros va a ser en función de las preguntas que tengan ustedes. Les recuerdo que yo las voy a ir tratando de solventar, de responder en la medida que me lleguen y en ese orden. Por lo tanto, si hay preguntas con respecto a la práctica, les ruego que por favor me las hagan llegar. Les cuento que mañana a las 11 vamos a hacer una práctica de atención focalizada para luego ir a lo que es monitorización abierta a las 11 de la mañana. Les ruego que consigan una pasa de uva. ¿Mm? Entonces, para mañana a las 11 vamos a hacer dos prácticas. Una que tiene que ver con atención focalizada y la otra con monitorización abierta. Para atención focalizada necesito que tengan ustedes una uva. Esta práctica de atención focalizada nos va a permitir trabajar con un modelo para reducción de peso que se llama Mindful Eating. Mindful Eating. ¿Mm? Cómo es comer con atención plena y eso nos permite reducir de peso. Porque cuando comemos, nosotros comemos solos o comemos acompañados, me decía una paciente antes de ayer. Le digo, depende. Pero si yo estoy sola en la cuarentena, yo siempre como sola. No necesariamente. Me dice, ¿cómo que no necesariamente como sola si yo estoy sola en la cuarentena? Es muy posible que parte de su sobrepeso, aparte del hipotiroidismo que tiene, que está medicada y está compensada, tenga que ver que cuando ella come, no come sola. Come por 2 o 3 invitados, aunque los invitados sean invisibles. Me dice, doctor, pero yo no como con fantasmas. Por supuesto que sí. Come con el fantasma del futuro y con el fantasma del pasado. Come con la melancolía, la añoranza, la tristeza y quizás una depresión leve. O come también con otros invitados. Invitados que vienen del futuro. ¿Y cuáles son esos? Bueno, les cuento. Angustia, ansiedad, preocupación son los invitados del futuro que se sientan con nosotros a cenar o a almorzar o a picotear constantemente. Ni hablemos del invitado predilecto, el temor. Ni hablemos de la familia. ¿De qué familia provienen estos? Del futuro y del pasado, sí, por supuesto. Del futuro y del pasado. Pero ¿cómo se llama la familia de estos habitantes en mi mesa que son del pasado y del futuro? La familia se llama la familia del sufrimiento. ¿Cómo es? Del sufrimiento. Que no tiene que ver con dolor. Tiene que ver con la percepción y la adjetivación que yo hago de ese malestar. Así que en el mes de junio, los que estén interesados, vamos a comenzar un taller los días jueves, que es específicamente de Mindful Eating. Mindful Eating. Y lo que vamos a hacer mañana, a las 11 de la mañana, vamos a hacer una práctica de Mindful Eating. Si están interesados en reducir de peso, seguramente todos han bajado de peso en esto de la cuarentena. No hay 1 gramo de más, es más, hay de menos.
Así que si son esas personas, no se preocupen, no tienen que hacerlo. Pero para aquellos que hayan subido de peso o que inviten a su mesa familiares del sufrimiento, ya sea familiares del pasado como la añoranza, la angustia, la tristeza, la depresión o la melancolía, o de esta subrama del futuro, familiares también de sufrimiento, familiares directos, que son la angustia, la ansiedad y la preocupación. El espacio del jueves a las 19 es para ustedes. Así que yo calculo que la segunda semana de junio estaremos comenzando con el taller específicamente de Mindful Eating. Por lo tanto, les ruego que para mañana vamos a hacer una prueba de esto. Vamos a trabajar con una pasa de uva. En realidad necesito que tengan 2 o 3 pasas de uva, pero con 2 es suficiente. No se las coman antes. Bueno, después me escriben por privado. Bien. Entonces, seguimos. Eso va a ser los jueves, ¿saben? Posiblemente, si logramos un núcleo mínimo de 10 interesados, ya largamos el jueves de la semana que viene. Y si no, el otro jueves. Y se va a desarrollar durante 8 jueves seguidos. Entre 8 y 12. Depende de la cantidad de participantes. Pero necesito un mínimo de 10 participantes, ¿saben? Bien, como les estaba contando. Pregunta. Esta mañana, quizás me esté escuchando una compañera de práctica. Digo compañeros de práctica porque yo, más allá de la función que uno tiene como médico, que por ahí anda el estetoscopio, el espacio que ustedes me permiten ocupar en sus vidas y que yo les permito a ustedes ocupar en la mía, es de aprendizaje bidireccional. Aprendizaje bidireccional. Porque cualquier profesional, aquí lo tenemos a Leandro como titular de psiquiatría en la Facultad de Medicina. Si él como profesional, uno de la salud mental, no aprende algo del paciente que viene, está totalmente perdido. Yo sé que hay muchos psicólogos, profesores de yoga, docentes, que constantemente aprenden de sus alumnos y uno aprende. Es una cuestión de tiempo donde el rol que uno ocupa, pero el aprendizaje es bidireccional. En el budismo zen, sobre todo, se insiste mucho en que no existe maestro sin discípulo, ni discípulo sin maestro. Cuando creas que no hay nada por enseñar, la pregunta del alumno va a apelar a la mayeusis. ¿Y se acuerdan qué era la mayeusis? La mayéutica es lo que se denomina también diálogo socrático. Cuando el docente crea que lo sabe todo, re illuminati, a la pregunta del alumno, el docente va a tener que empezar a buscar en su almacén cognitivo y a entrelazar algunos elementos para poder solventar la pregunta o poder responder la pregunta del alumno. Entonces, cuando el alumno pregunta, apela a la mayeusis, sin saberlo, por supuesto. Y el docente tiene que desarrollar, por su experiencia, estar ocupando ese lugar, tomar otros elementos y decir, la respuesta puede ser esta en base a mi conocimiento. Yo les contaba hace un tiempo, total esto no viene mal, sí, la retroalimentación, pero eso es retroalimentación, pero cuando viene la gente a terapia, y uno dice, ¿y cómo le fue? ¿Y qué hubiera hecho en esta situación? ¿Y qué otra oportunidad tendría? Si pasase de nuevo, ¿cómo lo haría? Bien, ven que son todas preguntas. Bien, estas preguntas se llama diálogo socrático. Si uno sabe que lo está haciendo. Generalmente lo hace de modo intuitivo muchas veces. Pero aprender la técnica, que tampoco es, no hace falta ninguna maestría, ni mucho menos, es saber dirigir la pregunta para dar a luz. Eso es la mayeusis. Mayeusis viene de Mayeuta. Mayeuta era la madre de Sócrates, que era partera. Entonces las mayeutas daban a luz. Y él dijo, lo que yo hago, y él lo hacía de modo intuitivo, qué interesante. Esto que yo le pregunto a mis alumnos
y saco de ellos el conocimiento que no saben que tienen, es lo mismo que hace mi vieja. Ah, mire qué piola. ¿Y cómo le voy a llamar a este método? ¿Cuál va a ser el marco teórico? Es muy difícil encontrar un marco teórico cuando no hay otros marcos teóricos previos. Y ni hablemos de un marco teórico cuando desde la clínica, desde la praxis, se generan otros conceptos que si bien tienen un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, pero no hay un pensum en particular. Entonces dice Sócrates, ya sé, le voy a poner mayéutica, que significa dar a luz. Como daba a la luz la vieja de él, que era partera, dar a luz el conocimiento que los sujetos tienen, pero no saben. Muchas veces el docente, y me ha pasado, que digo, ¿qué más voy a hablar en este tema si ya lo he explicado todo? Y quizás un giro en la pregunta del alumno hace que uno gire de esa estructura cognitiva, por allí rígida, que tiene uno cuando da clases, o nos pasaba antes, ya de viejo menos, cada vez menos. Entonces uno hace un giro también, junto con el giro de la pregunta, y se apela a la mayeusis del docente, sin saber el docente que el alumno está utilizando ese método socrático. Presten atención ustedes, ya sea con los hijos, con los nietos, cuántas veces cometemos el error de ser sentenciosos. No, esto así o esto asá, pero no en el medio. Entonces, apelar a lo que se llaman lo abierto. Bueno, yo sé que tienes este problema, hijo, pero ¿cómo lo resolverías? ¿Cómo lo resolverías de un modo distinto? ¿Qué te dice la panza para hacerlo? Entonces, escuchar sé y escucharlo al otro tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada o estos días anteriores, cuidar su silencio. ¿Qué dice de mí? Que ante el requerimiento del otro yo tenga que estar dando sentencias y no pueda cuidar mi silencio, que en realidad lo que no puedo es cuidar mi temor a no decir algo que se espera que yo diga. Algo que aprendí de los psicólogos cuando empecé con cuidados paliativos hace más de 30 años es el famoso no sé o no puedo. Me encantó. A los psicólogos que están ahí les agradezco muchísimo haber aprendido esto. El no sé y no puedo. No sé. Para la próxima quizás. Entonces cuando se está en cierta función más o menos parecida a la docente, quizás lo óptimo es autopercibirse, y para eso les hace falta atención flotante, que tiene que ver con la monitorización abierta y no juzgar al otro, ni juzgarse. Entonces les decía que es preferible percibirse o como un facilitador, o como como un facilitador, como alguien que facilita acceder o accesar a ciertos conocimientos sin la necesidad de saberlo todo. Cuando empecé a dar las clases en Ulton, hace un tiempo, al staff médico me refiero, especialista, compañero de facultad mío, que es jefe de servicio, por ahí, gente ya de muchos años de experiencia, yo digo, ¿qué me pasa? Estaba como inquieto, ¿verdad? Y mi inquietud estaba, fíjense ustedes, en que de modo no consciente buscaba demostrar algo. Y recordé unas palabras de Thich Nhat Hanh, hace como 10 años que había leído el libro no me acuerdo cuál, donde dice que la práctica es el servicio. Y yo digo, claro, una especie de, ¿cómo se llama? Eudaimonia, ¿no? No, eudaimonia no, sería una especie de serendipia que genera eudaimonia. Si no saben el término, serendipia
y eudaimonia. Serendipia significa que te caiga la ficha o te suba el agua al tanque. Y eudaimonia significa que eso te da serenidad. Una serenidad que no viene de la afuera, sino viene del profundo conocimiento, que tiene que ver con lo que hablábamos de ayer, con discernir, que tiene que ver con la cantidad de luz que ingresa para yo tomar info y tomar decisiones. Entonces, cuando uno va a dar clase y no se pone en el lugar del saber, sino se pone en el lugar del servicio, es absolutamente delicioso. Delicioso. Es una experiencia sublime. Sublime. Bien, vamos a contarles respecto a una pregunta que me hicieron esta mañana, que leí esta mañana, me la hicieron ayer, respecto al sutra, si era un rezo. Entonces, ya les comenté yo a ustedes que los sutras no son rezos en términos de que nosotros los entendemos, por ejemplo, en la fe católica. No rezamos, no es ese el sentido. Los sutras son compendios de enseñanzas. Es más, si ese compendio de enseñanzas no te sirve, te van a decir en el budismo descartarlo porque eso no es para vos. Pero, generalmente, si está, es por algo. Entonces el sutra no es rezo, sino es un compendio de enseñanzas. Un compendio de enseñanzas en la fe. Hoy, Julio, me dijiste que la fe no es importante en el budismo. Sí, es importante, pero no la fe tal cual como vos la conoces en lo externo. Ustedes no tengan fe en lo que yo les digo, ni muchísimo menos. Tengan fe si esto que yo les digo les suena en su vida en particular. ¿Cómo es? Tengan fe si lo que yo les digo les suena en su vida particular. Y si eso que les digo, cuando lo practican, les sirve. Por eso están ustedes acá. No porque, no sé qué cosa, las charlas del médico a las 11 de la mañana. No es por eso. Sino porque lo que hablamos tiene que ver con su vida y a su vez pueden practicarlo y a su vez observan que se mejora la calidad de vida. Entonces queda claro que sutra no es rezo. Por otro lado, la segunda pregunta fue respecto a cuando yo leí ese pequeño apartado, chiquitito, los dos últimos renglones de la página 9 del sutra, donde dice, si no discriminas entre lo grueso y lo fino, no te verás tentado al prejuicio, crítica y la opinión. Lo repito, si no discriminas entre grueso y fino, no te verás tentado al prejuicio, crítica y la opinión. Esto significa que cuando yo observo un pensamiento, ya sea, por ejemplo, agradable o no, y voy a hablar de lo más básico, simplemente, cuando estoy meditando, lo observo cómo surge, cómo se desarrolla y cómo se extingue de modo automático. Eso significa que si no discriminas entre lo grueso y fino, pensamiento que me gusta, pensamiento que no me gusta, emoción que me gusta, emoción que no me gusta, sensación que me gusta, sensación que no me gusta, si no me aferro a nada de eso, no te verás tentado al prejuicio, a la crítica y la opinión. Entonces, al yo observar eso, pero no intervenir, generando racimos de pensamientos o proliferaciones mentales, como decimos en terapia cognitiva, y cortando los racimos con 4 uvas, como lo hemos visto, y no con 1,5 kilos, con 300 uvas, obviamente que vamos a estar en el mundo con mucho menos cortisol y mucha menos adrenalina. Vamos a estimular la corteza cingulada anterior, vamos a desandar el diálogo entre la corteza orbitofrontal y la amígdala. Eso hace que nos sintamos mejor. Eso es neurociencias contemplativas. Esa es la práctica de mindfulness. Pero no se olviden que la práctica de mindfulness tiene 3 niveles de ética. El primer nivel de ética del viejo mindfulness es el nivel de ética, wow, siento que me hace bien esto. Pero ese nivel de ética no ayudó y caducó.
Y la prueba está hace como unos 10 años atrás. En otro momento conversamos de esto. El segundo nivel de ética tiene que ver con que la práctica que yo realizo no solamente me beneficia a mí, sino que beneficia a mis seres próximos. Pero eso tampoco alcanza. Y el tercer nivel de ética significa que mi ethos tiene que alcanzar a mí, al resto y al resto de los seres sintientes. Esos son los 3 niveles de ética. Y el error de mindfulness, porque no toma justamente al principio, quiere diferenciarse por el temor a la crítica, a que sea una cosa esotérica, esto que enseñaban, busca diferenciarse una y otra vez, y si uno lee los libros de Jon Kabat-Zinn de hace 20 y pico de años atrás, él era prácticamente que el budismo era vomitivo para él. ¿Por qué? No porque él lo sintiese realmente, sino porque trataba de despegarse del budismo para mostrar una nueva modalidad terapéutica. Si bien el mindfulness no persigue la terapia, termina siendo terapéutico. Por eso luego aparece, cuando él busca diferenciarse, se diferencia. Hay practicantes que lo realizan, pero que hacen uso y abuso, porque no tienen en cuenta el segundo nivel, bienestar para los otros, y el tercero, para todas las existencias, se repiensa el mindfulness. Y aparecen otras variantes de técnicas de mindfulness. Lo que estamos haciendo es tomando ese marco epistémico de mindfulness, pero basado en la psicología budista. Eso es lo que yo hago como médico. Llevo la experiencia de la medicina paliativa, la experiencia de la medicina interna, lo pongo en contacto con la práctica budista, en particular mi formación como monje budista zen, y lo llevo luego a la salud mental, desde mi formación como terapeuta cognitivo-conductual. Entonces, de este mix es que surgen estas nuevas formas de enseñar mindfulness. Por eso, el nivel 1 de ética no alcanzó. Generaron un segundo, para que no solamente yo, sino mis seres conocidos se sintieran mejor. Pero el nivel 3 tiene que ver con los seres sintientes. ¿Y saben una cosa? Ese nivel 3 de ética que hoy promueve el mindfulness, el budismo hace 2500 años que lo hace. Por eso, hoy por hoy vos ves trabajando en neurociencias a monjes, al Dalai Lama, porque han entendido que el budismo es un modo de generar bienestar psicológico del sujeto, no basado en las creencias externas, sino en la práctica interna del sujeto. Les voy a contar algo más. Si alguno ha estado en el sudeste asiático, por ejemplo, tuve una oportunidad de ir con mi señora y mi suegro a Tailandia, uno ve, por ejemplo, sobre todo en la tradición Theravada, digamos, en lo popular, uno ve que el budismo, Buda es entendido casi como un dios. Como un dios en el sentido no terrenal, sino que una cosa que está omnipresente y omnisciente, y a los cuales uno puede ir a pedir cosas. Y eso dista mucho, por supuesto, de la práctica, de lo que es hoy la práctica del budismo en Occidente. Fíjense ustedes que una de las cosas de las cuales habla el Dalai Lama, de la gratitud que tiene al gobierno chino por haber invadido el Nepal, el Tíbet. ¿What? Pero si el Dalai Lama y los chinos no se llevan bien. Sin embargo, ¿cómo ese enemigo es capaz de enseñarles? ¿Y qué les ha enseñado? Que la práctica del budismo debía salir de las fronteras del Tíbet, dejar de tanto ritual, y de los 365 días del año pasaban de 200 días de rituales, donde no eran laborables. Y de ese modo el budismo tibetano inunda lo que es Occidente. ¿Ustedes creen que si el budismo tibetano no hubiese inundado Occidente, estaríamos hablando de mindfulness y de neurociencias? Absolutamente para nada.
y menos del taller que comenzamos el lunes de compasión. Y mucho menos de prácticas meditativas deconstructivas, que por supuesto no solamente son patrimonio del budismo, sino el jainismo y me falta una, que son expertos en prácticas meditativas deconstructivas. Bueno, ya me va a salir el nombre. No es solamente una práctica budista, la práctica meditativa deconstructivas. ¿Cómo era? El Advaita. El Advaita es una tradición de enseñanzas que son altamente capos, diríamos en Argentina, con respecto a la práctica meditativa deconstructiva. Advaita. Gracias, Richie. El cuadernillo, si Jorge nos está escuchando, que creo que sí, Jorge, ¿podrías ponerle vos aquí el link de los chicos de Viento del Sur respecto al librito? Jorge el otro día lo puso. Presten atención a eso. Bien. A ver si hay alguna pregunta. No. Bien. Entonces, queda claro que si no discriminas entre el grueso y el fino, no estarás tentado al prejuicio. Gracias, Jorge. Jorge es como el Espíritu Santo. Siempre Él está. Uno no lo ve, pero la mano del Espíritu Santo de Jorge Rubio llega a todos lados, Jorge. Llegas a todos lados. Bien. Entonces, la otra pregunta que me habían... no pregunta, sino un comentario respecto a la práctica. Una practicante hoy me comenta por privado, que el poner límite a las personas que ella ama, en muchos años le ha permitido descansar en paz. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque se despertó esta mañana de este modo. Onda, estuve en la playa, o estoy en la playa. Sí lo es, Jorge, sí lo es. Bueno, lo que habitamos en el mundo samsárico de la falta del tecnos, sabemos que usted está iluminado en esto. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Les recuerdo, avisos parroquiales. Estoy preinscribiendo para el taller de Mindful Eating que comenzamos el jueves, o que viene o el otro. Necesito un mínimo de 10 participantes para realizarlo. Esto es solamente la gente que haya aumentado de peso durante el tiempo. ¿Cómo es que dice Ale la Merche? El tiempo de confinamiento. Así que si usted no aumentó de peso, no es para usted. Pero recuerden que cuando uno come, o cuando cree que está comiendo solo, como decía esta paciente, esta mañana, hacer una consulta. Yo como sola, doctor. No come solo usted. Usted come con invitados. Unos invitados que vienen del pasado y otros que vienen del futuro. Doctor, yo no como con fantasmas, por supuesto que sí. Los invitados que tiene a la cena, para cenar, son los invitados del pasado y del futuro. ¿Cuáles son los del pasado? La melancolía, la tristeza, la depresión, la añoranza. ¿Y cuáles son los invitados del futuro? La preocupación, la ansiedad, la angustia y ¿qué más? Acuérdense, ¿dónde se asienta todo esto? El temor. La tristeza siempre hacia el pasado. El temor siempre hacia el futuro. Entonces me dice, pero si son fantasmas, ellos comen su comida. Sí, pero como son fantasmas no la pueden comer. Usted se la sirve, pero ¿saben quién se la come? Usted. Entonces no está comiendo solamente para usted, sino para todos los fantasmas del pasado, del futuro y del presente no cognitivo. Ocupación tallerista. Bueno, un beso entonces. La hora del taller que de Mindful Eating
la vamos a hacer el día jueves a las 19 horas, ¿saben? Día jueves a las 19 horas, o empezamos el jueves que viene, o empezamos el otro jueves. Son 8 encuentros o 12, tengo que ver más o menos en base, creo que van a ser 8, pero capaz que hagamos 8 más 2 de soporte o 3 de soporte con intervalo semanal o cada 15 días. Bueno, les mando un cordial saludo. Ah, no se olviden, no corten, please. Mañana a las 11 hacemos una práctica que es de mindful eating, que tiene que ver con la pasa de uva. Es algo que se usa en mindfulness, pero le vamos a dar un toque con respecto a lo que es mindful eating. Les mando un cordial saludo. No se olviden de inscribirse para el taller de compasión. Hay una lista que hemos ampliado el cupo para... Nos quedan 4 o 5 personas más. Así que aprovechen, porque el taller que empezamos en el mes de junio, si lo empiezan a hacer ustedes cuando ya ha finalizado y les tenemos que mandar los videos, sale el doble. Así que aprovechen la oferta coronavirus. En el mes de julio es el taller de prácticas meditativas deconstructivas. En el mes de agosto es el taller del protocolo de respiración lenta para la hipertensión arterial esencial y manejo del estrés. Y ahora en junio, el jueves próximo o el otro, comenzamos el taller de Mindful Eating, solamente para aquellos que hayan subido un poquito de peso. Para vos no, quédate tranquilo. Un cordial saludo a todos. Nos vemos mañana. Acuérdense, nos vemos esta tarde. Pero mañana, domingo, a las 11, hacemos la práctica de Mindful Eating. Necesitan 2 pasas de uvas. No se las coman antes. Chao.